Bueno, nos metemos en la próxima entrevista que les habíamos anunciado esta mañana. Tiene que ver con la temática de la situación de Envidrio, el pedido de procesamiento que se ha hecho para el diputado Daniel Placeres en el marco de la causa. Y bueno, su decisión de las últimas horas justamente de renunciar a sus fueros parlamentarios para someterse justamente a la justicia justamente que está indagando en la materia. Vamos a estar hablando justamente con el diputado Alejandro Pacha Sánchez, que nos acompaña esta mañana. Buenos días. Buenos días, es un gusto estar con ustedes aquí hoy. Bueno, la decisión de Placeres de alguna manera, que me imagino habrá sido consultada y charlada con el MPP, allanó el camino de alguna manera o el debate político que se estaba planteando. Bueno, debate va a existir seguramente porque justamente este tema ha sido un tema que se ha politizado muchísimo, ¿no? Placeres presenta su renuncia el día de hoy la Cámara aceptará su renuncia y probablemente haya algún tipo de debate parlamentario que creo que lo merece. Lo merece por varias consideraciones. El dictamen del fiscal creo que es muy importante en un tema donde se había presentado públicamente como la mega causa de corrupción, ¿no? Porque así se presentó públicamente. Esta era una mega causa que involucraba los negocios con Venezuela, el Fondes y sus préstamos y un conjunto de actores. Y un conjunto de actores presentaron 5 ampliaciones de la denuncia penal, además de generar muchos comentarios en redes y en los medios de comunicación, por supuesto, actores de la oposición. ¿Qué es lo que dice el dictamen del fiscal Pacheco después de todo ese proceso? Dice, bueno, queda claro que el comercio exterior con Venezuela, el gobierno no seleccionó a ninguna empresa. Aquí se dijo incluso que había un monopolio. 180 empresas comerciaron con Venezuela. No había monopolio, no hubo decisión del Estado, no hubo beneficio del Estado hacia nadie, y esto el fiscal lo deja claramente en su dictamen. El otro elemento que deja claramente en su dictamen es: se podrá discutir si el Fondes está bien, está mal, se gestiona bien, se gestiona mal, el resultado de los emprendimientos, pero todos los préstamos que otorgó el Fondes, y así lo dice el fiscal en su dictamen, todos los préstamos que dio el Fondo fueron ajustados a derecho. Es decir, no hay conductas delictivas en los préstamos del Fondo. También se había dicho de que había elementos de corrupción, etcétera, etcétera. El último caso era el del INEFOP y estaba relacionado con Envidrio, donde también se había planteado un conjunto de acciones, incluso el diputado Goñi particularmente hablaba de apropiación indebida. Y el fiscal dice, ajustado a derecho, no se infringió ni la normativa administrativa ni la normativa legal y por tanto, después de un proceso de investigación, el fiscal dice, aquí no hay ningún elemento de prueba que diga que hubieron acciones de parte del Estado con visos de corrupción. Después viene el caso Placeres particularmente, ¿no? Particularmente Placeres, su vínculo con Envidrio, su relación con Envidrio y a juicio del fiscal, esa relación con Envidrio hace que él entienda de que Placeres hubiera incurrido en un delito, en este caso, por votar 2 proyectos. Un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, que es la extensión del seguro de paro, y una minuta de comunicación. Yo creo, y respetando por supuesto la opinión del fiscal, que es un dictamen y que ahora esto lo tiene que dilucidar el juez, ¿no? Porque esto inició el proceso judicial ahora, que es bastante agarrado de los pelos de establecer que un legislador, por su voto en la Cámara de Representantes, haya cometido un delito, en este caso, de conjunción del interés público y privado. ¿Por qué digo esto? Porque el legislador lo que votó fue una ley, que es de orden general, que fue enviada por el Poder Ejecutivo. Esa ley era la extensión del seguro de paro para un colectivo de trabajadores que era Envidrio. Ese día que se votó esa ley, además esta ley se votó no solo con los votos del Frente Amplio, sino con otros. Pero se votaron varias leyes que tienen que ver con estas cuestiones de extensión del seguro de paro. Es decir, no fue un espacio particular ni una ley particular para Envidrio, sino que ha sido un procedimiento normal. Segundo elemento, Placeres no tiene ningún provecho indebido de ese proceso, porque Placeres no recibe el seguro de desempleo. Es cierto que hay un familiar que trabaja en la empresa y que entonces ahí uno lo que puede decir es, Placeres cometió un error. Sí, no cumplió con el 104 del reglamento de la Cámara. Claro, porque el reglamento de la Cámara, dice, lo inhibe en este caso, ¿no? No es que lo inhiba, el reglamento de la Cámara dice que cuando un legislador va a votar una ley que lo incumbe, tiene que anunciarlo a la Cámara esa relación que tiene. Por ejemplo, cuando se votó en contra la ley del impuesto a las altísimas jubilaciones militares, entraron a fundamentar y a votar en contra jubilados militares, o sea que directamente estaban beneficiados. Sale el impuesto, pago el impuesto, no sale el impuesto, no lo pago. Y lo votaron, y votaron en contra y no salió. Y eso está bien, porque los legisladores votamos leyes de orden público, tenemos que avisar esa relación. Claro, previamente. Entonces acá Placeres lo que hizo es incumplir en todo caso
el reglamento de la Cámara. Aunque hubiera avisado, podría haber igual participado de la Por votación. supuesto, porque es una ley. Pero además la Constitución es muy clara en el 112 que dice que los diputados y los senadores jamás serán responsables por sus votos y sus opiniones en la Cámara. Y eso es una cuestión constitucional porque nosotros votamos leyes generales, ¿verdad? Y esas leyes generales... A ver, vamos a poner otro ejemplo para que la gente lo entienda. Yo voto el presupuesto de la educación, el incremento del salario de los docentes, y tengo una tía que es docente. De hecho, tengo una prima que es docente. Entonces, ¿quiere decir que yo estoy beneficiando a mis familiares? No, yo estoy votando una ley general que aumenta el salario de los docentes y bueno, y me toca tener a mí, como cualquier otro legislador, familiares que son docentes. Pero eso, la ley es una ley de orden general, no es que yo estoy beneficiando a mis familiares, no es que Placeres decidió darle el seguro de paro a su hijo. No, Placeres votó junto con otros legisladores el seguro de paro para un colectivo de trabajadores. Bueno, bien, esto lo tendrá que dilucidar la justicia, un juez. Creo que lo que hace Placeres claramente, en un hecho que, insisto, se presentó primero como la mega corrupción, cosa que ahora ha caído a pedazos, y los que salieron a hablar de corrupción tenían que salir a decir, nos equivocamos, y yo le reconozco que se hayan equivocado, porque uno puede decir, tengo la presunción de que pasa algo, lo denuncio, la justicia investiga, nobleza obliga sería decir, bueno, estaba equivocado, la justicia dice, o en este caso el fiscal después de investigar dice que no hay. Placeres lo que hace es renunciar a todo privilegio, renunciando a la Cámara para defender su inocencia en la justicia y para que esto no se siga involucrando, digamos, en los aspectos penales o los aspectos de la justicia con los aspectos políticos. Ayer la abogada de Placeres dijo que la renuncia es un acto político y que no iba a cambiar en nada el proceso. Claro. ¿Placeres ya tenía pensado renunciar a los fueros antes? Por supuesto. ¿O le pidieron ustedes? No. Nosotros íbamos a levantarle los fueros a Placeres como corresponde para que se presente, para que la justicia pueda actuar, ¿no? Eso naturalmente, eso no está en discusión. Esta ha sido la tradición del Frente Amplio, no así la de otros partidos que no levantaron a veces los fueros para algunos legisladores que habían sido intendentes, que fueron denunciados por determinada conducta y no levantaron los fueros para que se presentaran a la justicia. El Frente Amplio históricamente ha dicho, cuando la justicia actúa, que los legisladores se le levanten su fuero, se presentan a la justicia y demuestren su inocencia. Pero Placeres anunció de que él prefería renunciar, que creía que detrás de todo esto había una campaña política y que él prefería entonces renunciar para ir como un ciudadano común y corriente y no comprometer ni al Frente Amplio ni al MPP o a la 609 en este proceso, ir a hacerlo como un ciudadano común y corriente a defender su inocencia. ¿Qué es lo que tiene que hacer Placeres? Defender su inocencia. Frente a este hecho que yo creo que es bastante tirado de los pelos, digamos, la figura delictiva. Lo que sí hay es una omisión al reglamento de la Cámara. Eso sin lugar a dudas, y eso es parte de la autocrítica que se tiene que hacer Placeres de no haberlo dicho. Ahora, también era muy notorio el vínculo de Placeres con la empresa, ¿no? O sea, Placeres apareció en cientos de notas hablando de vidrio, es un dirigente histórico del sindicato del vidrio, fue fundador de la cooperativa. Entonces, acá hay que separar los aspectos jurídicos, porque acá hubo una denuncia penal y por eso actuó el fiscal, de los aspectos políticos. La oposición ha tratado de mezclar todo, ¿no? Política, justicia. Entonces, yo creo que la decisión de Placeres es una decisión sana. También se hace la lectura de que es como un movimiento de adelantarse para terminar acá la polémica de Placeres, que no pase al ámbito parlamentario y salir de... Pero va a pasar porque hoy se va a discutir. La campaña. Hoy va a haber debate en la Cámara. Claro, hoy la Cámara tiene que analizar el tema del desafuero. No, hoy la Cámara va a tratar, porque el desafuero todavía no llegó. Ah, no ha llegado, no ha entrado todavía. No ha llegado todavía a la Cámara. Ajá. Hoy la Cámara va a tratar la renuncia de Placeres. Placeres va a renunciar con una carta pública donde va a dar sus fundamentos. Y hoy va a haber debate. Esto ya lo voy anunciando. Va a haber un gran debate hoy en la Cámara. Además, yo ya he escuchado por ahí que los trabajadores de Envidio, de empresas autogestionadas, van a ir a las barras del Palacio Legislativo. O sea que va a haber un debate parlamentario. Esto no es evitar ningún debate, al contrario. Yo creo que esto es un gesto de Placeres diciendo... Yo soy inocente y no necesito ni cargo ni privilegio para defender mi inocencia. Ahora, Sánchez, yendo un poco y pido disculpas porque voy a recordar algunas cosas, pero que me parecen muy importantes a la hora que se generan estas diferencias de apreciaciones entre lo que puede parecerle a un fiscal, estamos hablando de fiscal de crimen organizado. Yo siempre trato de basarme un poco en el tema de la ciudadanía, en lo que le llega a la gente. Y no puedo menos que recordar que lo que nos llegó a todos fundamentalmente fue a través de un programa periodístico. Quiero hacer mención a los colegas de Santo y Seña de Canal 4 que hacen un informe, ¿verdad?, sobre el tema y en donde
la sensación que me queda a mí después de haber visto determinadas cámaras ocultas, escuchar determinadas grabaciones de celulares, es que es todo un gran lío, por decirlo de una forma. ¿Ustedes vieron, llegaron a ver ese programa? Porque defendiendo de esta manera la situación de Placeres, lo que me imagino es, habrán iniciado o iniciarán un juicio por difamación e injurias al programa. Bien, ahí hay dos temas. Primero, ustedes incluso hoy sacaron al abogado de los trabajadores. Sí, es verdad, hace unos minutos. Antes de mi entrevista Sí, aquí. porque hay una decisión de la Corte de una no hay ninguna decisión de la Corte. No, que va a haber una revisión, digamos. Claro, la Suprema Corte de Justicia, a ver, los trabajadores que representa el señor abogado perdieron en la justicia. Perdieron en el Tribunal de Apelaciones. Ganó en vidrio. No tienen razón los trabajadores. Entonces, ¿qué es lo que hizo el señor abogado? Que está muy bien, legítimamente, es pedirle a la Suprema Corte de Justicia que revise. Lo que hizo la Suprema Corte de Justicia fue aceptar ese escrito. No tomó ninguna decisión de la Suprema Corte de Justicia y eso es importante. El recurso de revisión es, vamos a revisar el proceso. Lo aceptó. Seguro. Lo aceptó. Pero acá hay un juez y luego un tribunal de apelaciones que no le dio la razón a los trabajadores que denunciaron en vidrio y que salieron en el programa de televisión. ¿No? O sea, primero eso es importante decirlo porque si no, la justicia, que es la que investiga y es la que tiene la autoridad en definitiva, va a decir, bueno, acá hay delito en el delito. Después hay discusiones con respecto a cuál es el formato de Envidrio. Es verdad que Envidrio es una sociedad anónima, pero el 100% de sus acciones es propiedad de una cooperativa. También es cierto que Placeres fue director de esa cooperativa y también es cierto decirlo, es bueno decirlo, Placeres fue director honorario, nunca cobró un salario de esa cooperativa, ¿no? Y también es cierto que Placeres es referente de esos trabajadores porque fue un dirigente histórico del vidrio, acompaña ese emprendimiento, está de acuerdo con ese emprendimiento, lo siente como propio, que es un emprendimiento. También es bueno que la gente sepa que es el único emprendimiento en el país que procesa vidrio. Si en vidrio no está, nosotros tendríamos que importar vidrio. Porque Pero no hay insisto, nadie... en el tema. ¿Mintió la investigación periodística? Porque a mí me lo puso a Placeres como culpable de muchas situaciones, como por ejemplo ahora enterarme de que hay trabajadores que estaban cobrando el seguro de paro y seguían cobrando por su trabajo. Bien, esa es una discusión de la justicia laboral y eso tiene que ver con la forma de administrar ese emprendimiento, ¿no? Que habrá que el BPS hizo una investigación, yo no conozco la investigación del BPS. Sí, aparentemente dio que a una determinada cantidad de trabajadores había una cuestión. Estaban en seguro de paro y estaban cobrando. Y lo sancionó como tiene que sancionar a cualquier empresa y por tanto ahí actuó. Entonces uno puede discutir, bueno, la empresa, en este caso una cooperativa, hizo bien las cosas, gestionó bien, como cientos de empresas que se conocen, porque esta es la actitud del BPS administrativamente. Sí. Acá lo importante es que Daniel Placeres se desvinculó formalmente de esa empresa, no porque sea incompatible, y esto es bueno también que se sepa. Un legislador perfectamente puede integrar una cooperativa, un legislador perfectamente puede tener una empresa. De hecho, hay cientos de legisladores que le deben plata al Banco República. ¿Por qué? Porque son productores rurales que tienen créditos con el Banco República y esto no es incompatible con su función. Claro. No, esto es bueno decirlo, porque si no después se establece, si sos legislador, ¿no? Yo no tengo nada contra el trabajo periodístico de la gente de Salto y Seña, manifestaron un conjunto de opiniones de unos trabajadores que se sintieron lesionados en sus derechos laborales, incluso han anunciado también de algunas cuestiones de agresión y se presentaron a la justicia. Y yo lo que tengo que ver es la justicia que dijo con respecto a eso cuando investigó. Dijo que no tenían razón los trabajadores, ¿no? Después se puede discutir si la gestión de Envidrio es buena, no es buena, es eficiente, no es eficiente, y eso es un debate. Pero lo importante acá es que cuando se involucra a la justicia es transparente, es independiente y establece esto. Veremos qué es lo que dice la Suprema Corte de Justicia ahora que se plantea esta situación. Y no va a ser rápido, además eso se lleva tiempo. Eso no va a ser rápido, pero acá lo que tiene que quedar claro es que el diputado Placeres no hizo nada en función de su cargo para provecho propio. A ver, ¿no? de todas maneras, y eso me parece que es muy importante. Después, si a mí me gusta Placeres, no me gusta Placeres, si la gestión en Envidrio es muy buena, es mala, y hay problema entre los trabajadores de Envidrio porque uno está haciendo esto, otro hace lo otro, bueno, eso es otra discusión. Pero acá lo importante que hay que diferenciar es el ostentar un cargo público. ¿Lo llevó a tener un beneficio propio? No tuvo beneficio propio. Pero y eso creo que es clave. Se desvelaron, digamos, desprolijidades, por lo menos, por ejemplo, con esto del BPS, de cobrar el seguro de paro y de pagar, vinculados a un legislador
del partido de gobierno y dentro del partido de gobierno de un segmento, como es el MPP, que siempre se ha embanderado con la honestidad y de alguna manera esto es una chicana al Estado, porque estoy haciendo al Estado pagar el seguro de desempleo, pero por otra parte pago el salario. Sí. Esto es una desprolijidad y se vincula a un legislador. No, hay un legislador que integró una cooperativa y que acompaña una cooperativa y al parecer la cooperativa llevó adelante determinadas acciones cuando los trabajadores estaban en el seguro de paro, cumplieron tareas en la cooperativa. Punto. Esa es una realidad. ¿No y lo que tiene mal parado esto a Placeres? No lo deja mal parado a Placeres porque Placeres no toma decisiones dentro de Envidrio. Placeres acompaña a Envidrio, que es diferente, porque hay autoridades de Envidrio. Y esas autoridades están constituidas. Claro, pero él no tiene ascendencia. Él tiene una ascendencia enorme porque es un dirigente que los trabajadores de Envidrio lo quieren mucho y por tanto tiene ascendencia. ¿Él ignoraba esa situación? No lo sé, eso tenés que preguntárselo a él. Lo que sí creo es que si los trabajadores de Envidrio cometieron faltas administrativas, que se le apliquen todas las multas. Y es lo que tiene que hacer el Estado. Acá lo que hay que separar es cómo el Estado trata a los actores económicos. Porque el problema sería si, porque Placeres tiene un vínculo, una relación, o históricamente estuvo ahí, se lo trata de manera diferente a Envidrio. Ahí sí habría un elemento ético porque estamos utilizando los poderes del Estado, en definitiva, para beneficiar o no, o para tratar de una manera benévola o menos benévola a un colectivo de personas, en este caso trabajadores de autogestión. Entonces yo creo que eso no existió, porque el BPS actuó y le puso las sanciones correspondientes. Entonces acá lo que hay es un emprendimiento productivo de un colectivo de trabajadores que en el acierto, en el error, toman decisiones de gestión y tomaron algunas decisiones, y si estuvieron mal, que se lo sancione. Y si alguien cometió un delito, y que la justicia lo lleve preso si es que lo tiene que llevar preso. Lo que está claro es que ahí no hubo delito. Y lo que está claro en este caso de Daniel Placeres es que Daniel Placeres no ostentó su cargo para beneficiarse él mismo. Y eso es muy importante porque uno puede discrepar con los apoyos que le da el Estado a la industria nacional. Y yo entiendo que haya quienes discrepen. Ahora le acabamos de dar un apoyo de dineros públicos a Caputo, que es una empresa privada, que va a tener una facturación de 30 y pico de millones de dólares con la venta de la naranja. Y eso está bien, ¿por qué? Porque estamos defendiendo la fuente de trabajo, estamos defendiendo la posibilidad de que la naranja se levante porque habría otros problemas sanitarios, y eso no se hizo esto para beneficiar a los dueños de Caputo, se hizo esto porque es de interés público hacerlo y pusimos 3 millones, o un poquito más, de dineros públicos para que una empresa privada de las dimensiones de Caputo, que se ha gestionado mal porque la naranja está muy bien, o sea, los cítricos están muy bien, están exportando bárbaro, el resto de las empresas le va bárbaro, menos a Caputo, para que pueda facturar más de 30 millones de dólares en la venta con Estados Unidos. Y eso está bien, ¿por qué? Porque ahí hay más de 1000 fuentes de trabajo, eso afecta a un departamento concreto y el Estado tiene que ser una palanca para defender la industria nacional. Entonces, esto que hicimos con Caputo lo hicimos con Pili. Ahora, claro, cuando se hace alguna decisión con empresas autogestionadas, parece ser que están más en la lupa que las empresas privadas, porque a Pili también se le ayudó. Y se ha ayudado a otro conjunto de empresas, no por las empresas ni los empresarios, sino por lo que representa. Envidrio es la única planta que industrializa vidrio en el Uruguay. Si Envidrio no hace ese trabajo, el Uruguay tiene que importar vidrio y enterrar vidrio, con lo cual es un problema básicamente de medio ambiente, porque en el procesamiento del vidrio se recicla parte del vidrio y se incorporan otros bienes. Entonces, que el Uruguay defienda la existencia de una planta como la de Envidrio, tiene que hacerlo. Lo tiene que hacer en el marco de la ley. Si se aparta de la ley, es cuestionable. Bueno, el fiscal dice, no se apartó de la ley. Bueno, yo creo que eso es importante. ¿En la campaña electoral? Y yo creo que tiene un uso político esto. Por eso me parece correcto que Placeres diga, los problemas que yo tengo son míos, yo soy inocente y me voy a defender solo y me desengancho, digamos, salgo del Parlamento sin cargo, sin título, sin privilegio a defender mi inocencia para que no pongan de rehén a la fuerza política. ¿Usted piensa que no va a quedar atado Envidrio y toda la causa de Placeres al MVP? Pero por supuesto, si acá empezaron, si yo he escuchado a legisladores de la oposición decir por que... eso digo, o sea, no se corta la discusión política por eso. No se corta en absoluto, pero también hay un problema de... diría yo, de la honestidad intelectual. Porque yo he escuchado a Rodrigo Goñi decir que el dinero que vino a Envidrio era para financiar el narcotráfico. Lo dijo en cámara y lo ha dicho en los medios de comunicación. Y esas cosas no se pueden permitir, porque uno puede estar en contra de determinadas cosas, pero no puede llegar a ese extremo, ¿no? ¿Hubo desprolijidades en la gestión de Envidrio y los vínculos con el MPP?
No, el MPP no tiene ningún vínculo con Envidrio, eso es importante. Placeres es el MPP y tenía vínculo con Envidrio. Sí, claro, pero como yo puedo tener un kiosco y ser dueño de un kiosco, o otro legislador puede tener una empresa, ¿y qué tiene que ver el partido político con mi actividad como empresario o como cooperativista? No tiene nada que ver en este caso. El MPP no tiene nada que ver. Pero además Placeres, insisto, renunció a la cooperativa en el 2015. No porque fuera incompatible, sino porque nosotros mismos le dijimos, si uno es legislador, esto es un tema así ya del MPP. Nuestros legisladores, además de tener topes salariales, nosotros le planteamos que se dediquen full time a la tarea de ser legislador y representante. O sea, ninguno de nuestros compañeros tiene un trabajo privado. Yo no tengo un trabajo privado. Y ninguno de los compañeros... no está prohibido tener trabajo privado siendo legislador. Pero nosotros, es una decisión del MPP. Por eso Placeres renuncia a la cooperativa. Igual la sigue acompañando, por supuesto, porque tiene su corazón allí. Y porque peleó muchísimo cuando en sus épocas de dirigente sindical, ocupó Cristalerías del Uruguay para que no cerrara, luego trató de formular un proyecto con los trabajadores, comenzó en el 2005 con un emprendimiento que es Envidrio en definitiva, que estuvo funcionando, y ahora Envidrio está dando un salto mucho más grande a tener una planta mucho más grande. Y él sigue acompañando eso porque su corazón está allí. Pero no hay ninguna, insisto con esto, no hubo ninguna decisión del Estado ni de la política para beneficiar a Envidrio particularmente, sino que hubieron políticas generales para acompañar determinados emprendimientos productivos. A algunos de esos emprendimientos le fue bien, otros mal. Porque a mí cuando me dicen la autogestión fracasó, y yo digo, miren el Molino Santa Rosa. Tiene una historia, el Molino Santa Rosa, espectacular. Hay otros emprendimientos que fracasaron. Ahora, también hay empresas que se han fundido en este país, ¿no? Y bueno, hay una cantidad de problemas que tienen que ver con la industria del país. Argentina ha caído y nosotros le vendemos nuestra producción industrial a la Argentina, y entonces pregúntenle a los industriales cómo le está yendo. Le está yendo muy mal, y hay muchas empresas que tuvieron problemas porque se les cayó el mercado argentino o se les cae el mercado brasilero. Entonces, bueno, así como se le caen a las empresas, se le caen a estas industrias. Bueno, parece que esas son parte de la economía. Ahora, lo que hay que tener en cuenta aquí es separar lo político de lo jurídico. En lo político se puede cuestionar el apoyo a la industria nacional, que se cuestione, y está bien. Y yo creo que es legítimo que alguien me diga, no, eso no hay que hacerlo, no hay que poner dinero público para que Caputo ande, no hay que poner dinero público para que Funza tenga funcionamiento o para que Envidrio tenga funcionamiento. Bárbaro, está muy bien que lo digan. Es una parte de una visión política. Ahora, eso es otra cosa que diga, bueno, ahí hay elementos de corrupción, ahí hay conductas antijurídicas, ahí hay tipificaciones penales. Eso es otra historia. Vamos a agradecerle una vez más a Alejandro Sánchez, diputado por el MPP, hoy convocado a esta mesa de Arriba Gente para hablar específicamente del caso Placeres, como él lo dijo, un debate que nos aseguró se va a estar dando seguramente en la Cámara, ¿no? Probablemente sí, con la renuncia, y bueno, veremos allí. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Así ha pasado por Arriba Gente Alejandro Sánchez, diputado del MPP.